buenas, te doy la bienvenida a este podcast Tu Mejor Versión, el podcast en el que te vamos a enseñar a ser un poquito mejor cada día. Estoy aquí con mi copresentador Dani. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal a todos? Muy buenas. Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre hábitos, un tema muy amplio, ¿no? Y que está muy en auge hoy en día, así que vamos a tratar esto en profundidad. ¿Qué es un hábito? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo podemos crear o eliminar estos hábitos, estas acciones de nuestra vida? Tanto si, por ejemplo, queremos dejar de fumar o queremos empezar a entrenar. Luego contaremos un poco nuestra experiencia poniendo todo lo que vamos a ver en práctica, cómo hemos ido creando nuestros hábitos y cuáles son los que consideramos que nos han potenciado más en los últimos meses. Y luego haremos algunos tips y algunas preguntas frecuentes, como lo típico de cuánto tarda en crearse un hábito y demás. Y al final daremos el nombre del primer invitado que nos acompañará este jueves aquí en directo de este podcast. Así que sin más, nos metemos ya en jarana y Dani, te lanzo la primera pregunta. ¿Qué es para ti un hábito y por qué es tan importante? Bueno, para mí un hábito es una acción cotidiana que repites día a día. ¿Y por qué es tan importante? Por dos cosas, fundamentalmente. La primera es que tu vida al final va a ser un libro en el que cada día va a ser una página. Para mí cada día es una página en tu libro, ¿no? Si tú tienes buenos hábitos, estarás llenando el libro de tu vida con buenas páginas y al final obtendrás un libro de valor, ¿no? Por el contrario, si tienes unos malos hábitos, unos hábitos que no te hacen progresar, unos hábitos que pues no te hacen avanzar en la vida, al final vas a tener un libro que no va a significar nada, ¿no? Esta es un poco la importancia de por qué tienes que hacer acciones cotidianas día a día, por insignificantes que parezcan, que te hagan realmente progresar. Y en segundo lugar, un hábito para mí es algo que haces automáticamente, que en tu cerebro está tan arraigado que no necesitas fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Por lo tanto, instalar hábitos correctamente es como necesitas esa fuerza de voluntad para instalarlo, pero no necesitas esa fuerza de voluntad después, o la necesitas en mucha menos medida. Por tanto, puedes destinar esa fuerza de voluntad a crear nuevos hábitos, pues no la necesitas, ¿no? Para esto que estás haciendo. De esta forma, no parar de escalar y progresar. No sé qué te parece esto, Alberto, dime tú. Creo que eso es lo más importante. Lo último que acabas de decir, que es el hecho de la automatización, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, queremos empezar a entrenar o a comer mejor y demás, nos cuesta mucho esfuerzo, ¿no? O pensamos que nos va a costar mucho esfuerzo y en el momento que lo consideramos automático es como ya hemos llegado a un momento en el que podemos decir que hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Ya no nos cuesta esfuerzo entrenar, Exacto. ya no nos cuesta esfuerzo comer, ¿no? Creo que eso es la clave para todo, ¿no? El momento en el que entras en modo automático, ¿no? Y ya vas como la bola de nieve cayendo por la montaña, ¿no? Creo que esto es lo más importante de todo. ¿Y por qué son importantes los hábitos? Desde mi punto de vista, porque al final es lo que te forma como persona. O sea, los hábitos son los que van a decir qué tipo de persona eres, ¿no? Yo siempre esto lo explico cuando hablamos de entrenamiento, yo siempre lo explico como una mesa de tres patas, ¿no? Al final nuestra vida, digamos, está sujeta por tres patas. La primera pata, que sería el entrenamiento, ¿no? Que es más enfocado a la salud, al movimiento y demás. Otra pata es la alimentación y otra pata es el descanso. Las tres patas son igual de importantes. Esto también es otro debate, ¿no? Que es más importante comer bien o entrenar, todo es igual de importante. ¿Y qué es lo que está sujetando estas tres patas? O sea, lo que es el tablón de la mesa serían los hábitos, que al final es lo que determina lo que eres, ¿no? El tipo de persona que eres y hacia dónde vas. Entonces, todas las acciones que vas haciendo tu día a día es lo que se consideran como hábitos y es lo que te va a llevar al objetivo o te va a alejar de él. Por eso es tan importante los hábitos y se da tanto énfasis a ello, ¿no? Sí, porque pueden tanto hacer que tu vida tenga un éxito increíble como hacer que tu vida se hunda en la miseria, ¿no? Porque si tienes malos hábitos, es tan fácil tener hábitos buenos como tener hábitos malos, ¿no? Por lo tanto, tener hábitos malos va a resultar... Quiero decir, vuelvo a empezar. tener hábitos... Es como que... Como esa frase que dice, ser rico es difícil y ser pobre también es difícil, ¿no? Por lo tanto, es tan fácil tener hábitos buenos como tener hábitos malos. Tener hábitos buenos te llevará a tener una vida de éxito y tener hábitos malos te llevará pues, a tener una vida con no tanto éxito, ¿no? Al final se trata en priorizar lo que realmente quieres a largo plazo con lo que quieres justo ahora, ¿no? Ahora mismo lo que quieres es ver Instagram y sentarte a ver Netflix en el sofá, pero en el futuro quieres perder grasa o quieres estar más fuerte o quieres participar en una maratón y tienes que
que implantar los hábitos necesarios para llevarte a esa maratón que quieres hacer y no lo que quieres hacer justo ahora, que es pues, ver el Instagram, ¿no? Claro, exacto, tal cual. Creo que eso es importante. Y todos hemos tenido la sensación por ejemplo, aquello de, joder, es que me levanto sin el despertador, es como que ya lo tengo automatizado. O, joder, es que cada vez que me tumbo a ver una peli, el cuerpo me pide un dulce, ¿no? O este tipo de acciones que prácticamente son automáticas, que ni pensamos, y estos son los hábitos. Claro, que pueden ser buenos en este caso, positivos, que luego veremos si hay hábitos buenos o malos, como el hecho de levantarte pronto, ¿no? Para aprovechar el día y demás, o malos, como puede ser, pues, tumbarte a ver Netflix y hincharte a helado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, esto nos lleva a ver cómo puedo crear o eliminar ciertos hábitos de mi vida, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una persona que fuma, todos sabemos que fumar es malo, pero es sencillo dejar de fumar, pero nadie ha dicho que sea fácil. O sea, todos sabemos dejar de fumar, pues bueno, ya no compro más tabaco y no fumo, ¿no? Es sencillo, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a crear o eliminar hábitos de nuestra vida, Dani? Bueno, tú de esto sabes mucho más que yo, Alberto, pero lo que yo he podido estudiar es que la implantación de un nuevo hábito tiene 3 fases. La fase de destrucción, la fase de implementación y la fase de integración o automatización. Para crear un nuevo hábito tienes que destruir un hábito que tienes arraigado, ¿no? Para hacer algo nuevo tienes que dejar de hacer algo. Por lo tanto, esta es la primera frase, y esto es algo que no es que me esté inventando yo, sino que tiene su base científica y sus procesos químicos en el cerebro y toda esta historia, ¿no? Por lo tanto, la fase de destrucción lo que hacemos es como tratar de decirle al cerebro que deje de hacer esto porque vamos a empezar a hacer esto otro, ¿no? Y es una fase pues de mucha incertidumbre, el cerebro no quiere dejar de hacer lo que está haciendo, el cerebro quiere estar cómodo y está cómodo pues viendo Netflix. Por lo tanto, esta fase es en la que no sabe muy bien el cerebro a dónde le estás llevando. Pasamos a nuestra fase de implementación, que esto a nivel químico, a nivel cerebral, a nivel fisiológico, vamos a decir, pues es cuando se empiezan a generar conexiones neuronales, pero el cerebro, como digo, no quiere, por lo tanto empieza a elevar hormonas que no te gustan, como es el cortisol, y trata de que no arraigues este hábito, ¿no? Para que la gente lo entienda, perdón, Dani, porque te corté, el cortisol es, digamos, lo que se llama la hormona del estrés, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Sí, es como esa hormona que si se incendia ahora la cocina, ¿no? Pues es la hormona que se dispara, ¿no? La que te dice sal corriendo o vas a morir, ¿no? Pues algo parecido pasa cuando tratamos de forzar al cerebro a hacer algo que no le apetece hacer, ¿no? Por lo tanto, esta hormona no nos gusta y nosotros, pues, llega un momento que el cerebro trata de que nos rindamos. Pero por otro lado se empiezan a generar nuestras conexiones neurales que hacen que lleguemos a la última parte, que es la parte de automatización, en la que pues estas conexiones ya se terminan de juntar. Esto es otro término que mejor no meternos demasiado, que es pues la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro y el sistema nervioso de generar nuevas vías neuronales, ¿no? Y de esta forma terminar arraigando esta conexión, o llamémoslo hábito, y que se convierta en algo automático para el cerebro, en que ya no le cueste pillar este camino para hacer la acción que quieres hacer, llamémoslo hábito. Total. Creo que para comentar un poco lo que decías antes, de que al final el cerebro trata de que nos rindamos, y esto pasa mucho, sobre todo en el ámbito del entrenamiento. Hay una teoría o una historia que se llama el síndrome del camino viejo, que esto es lo que sufre mucha gente cuando quiere empezar a entrenar o a perder grasa y demás, ¿no? A sentirse más saludables. Y es que muchas veces cuando tendemos a cambiar este camino, ¿no? Queremos emprender un nuevo camino, pues empezar a entrenar a fuerza, movernos un poco más, mejorar nuestra alimentación y demás, el cerebro siempre nos va a tender, como tú has dicho, a que nos rindamos, porque siempre tiende como a la homeostasis. Él quiere estar tranquilo. Y como el nuevo camino no lo conoce, le produce incertidumbre y demás, siempre va a tender al camino viejo, que es el que ya conoce. Esto es lo que se llama como el síndrome del camino viejo, ¿no? Y esto pasa mucho, y no solo lo que comentabas tú, sino, por ejemplo, el ejemplo que acabo de comentar, por eso, por el mero miedo a lo desconocido, ¿no? Bueno, como dicen, ¿no? Prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sí. Esto es lo mismo. Entonces hay que sacar un poco a tu cerebro de esa zona de confort para realmente
encontrar esos cambios que quieres, porque ya sabes que esto va a pasar. Este síndrome del camino viejo te va a pasar, a todos nos ha pasado cuando hemos empezado algo así, pero tienes que pasar ese pequeño camino, valga la redundancia, para que consigas el objetivo. Sí, también añadir que el principio es lo más complicado, siempre. Esto es como se pone siempre la metáfora de que arraigar un hábito es como lanzar al espacio una nave espacial, ¿no? El momento que más energía y más combustible gasta la nave espacial es cuando pasa la atmósfera. Una vez pasa la atmósfera puede llegar a la Luna sin apenas combustible. Claro. Pero es ese lanzarlo fuera, es ese superar la atmósfera, ese comienzo de arraigar un hábito, ese principio de destrucción del hábito, ¿no? Que te cuesta mucho, pero una vez lo arraigas es muy complicado volver, ¿no? Para volver te cuesta otra vez muchísimo combustible volver a la Tierra, ¿no? Es igual que el efecto bola de nieve, que se llama, sí. ¿no? Que al principio como que la bola pesa mucho y cuesta mucho moverla, pero cuando ya ha cogido inercia, ya va en modo automático, que sería cuando ya hemos implementado ese hábito. Sí, exacto. Cuando empiezas a comer bien, a llevar una dieta o a entrenar, llega un punto que te cuesta más saltarte la dieta que hacerla, ¿no? O te cuesta más no ir a entrenar que ir a entrenar. Es impresionante. Porque ha llegado un momento en el que ya es tan automático que el cuerpo te lo pide. O sea, es justo lo que hablábamos al principio. Al final un hábito es algo que no piensas. O sea, lo tienes tan automatizado que ya no lo piensas. Es algo que ya, pues, incluso es parte de tu identidad. Que creo que esto también es algo importante. Yo no iba a hablar de esto, pero me acaba de venir a la cabeza y luego dale. Lo voy a comentar. Y esto es algo que comento al final de mi programa en las últimas semanas, cuando ya la persona, pues bueno, más o menos ya tiene implementado el hábito de entrenar, ya come más o menos bien y demás. Al final les digo, hay algo que si realmente quieres que esto que has conseguido en las últimas semanas sea para siempre, que tienes que implementar, y es el hecho de la identidad. O sea, si tú le preguntas a Rafa Nadal qué hace, no te va a decir que es un tío que de vez en cuando juega al tenis, te va a decir que es un tenista. Si le preguntas a Eliud Kipchoge qué hace, no te va a decir que es un tío que sale de vez en cuando a correr, sino que es un maratoniano, bueno, y récord del mundo, ¿no? Entonces esto es lo mismo, si a ti te preguntan qué haces, no te va a decir, bueno, pues soy una persona que de vez en cuando come bien y entrena, no, soy una persona saludable, soy una persona que entrena, una persona que tiene como prioridad su salud, ¿no? Esto lo digo porque es importante que metas dentro de tu identidad todo lo que ha sido formado de manera anterior para que sea para siempre. O sea, esto es importante. Sí, totalmente. El cerebro tiene un poder espectacular a la hora de formar hábitos, ¿eh? Espectacular. Claro. El diálogo interno, ese creértelo y ese escribirlo y hacerlo realidad, me parece un paso fundamental a dar a la hora de arraigar cualquier hábito. Total. Y para ir un poco más allá, porque ahora hemos comentado, pues bueno, a grandes rasgos cuáles serían los primeros pasos, ¿no? Pero para ir un poco al ámbito más teórico, ¿qué es lo que deberíamos hacer para eliminar o crear hábitos, ¿no? Que realmente son como los mismos caminos, pero a la inversa. Por ejemplo, para crear un hábito, y esto lo voy a extraer directamente del libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que para mí es la base para estudiar sobre todo esto de los hábitos. A mí es un libro que directamente, aquí lo digo, me cambió la vida, o sea, me cambió la manera de ver las cosas, de entender no solo mi trabajo, sino muchas cosas. O sea, no voy a contarlo aquí porque creo que es un libro que hay que leer y releer. O sea, de hecho, antes fuera de cámara se lo decía a Dani, que es un libro que quiero volverme a leer porque me lo leí hace ya 1 año y medio más o menos, y creo que es un libro que aún leyéndolo otra vez le puedes seguir sacando muchas más cosas. Pero bueno, no me enrollo, cuento. Para crear un hábito, el primer paso sería hacerlo visible. ¿Qué es hacerlo visible? Voy a poner el ejemplo de querer empezar a entrenar, ¿vale? Por ejemplo, o empezar a escribir un libro. Para una persona que quiera escribir un libro o quiera empezar a entrenar, pues hacerlo visible sería, por ejemplo, dejarte siempre la ropa de entrenar siempre lista y a la vista. De esta manera, cuando tú te levantes o cuando pases por allí, siempre vas a ver la bolsa de entrenar y va a ser como, aunque se te olvides, a decir, ostras, está ahí la bolsa, tengo que ir a entrenar, ¿no? Y con el libro algo similar, dejarte, pues si lo escribes en ordenador, dejarte siempre el documento abierto, el ordenador ahí delante, para que cada vez que pases tengas como el impulso de decir, tengo que escribir, ¿sabes? Hacerlo tan visible que te sea imposible no hacerlo, ¿vale? Este sería, digamos, el primer paso. El segundo paso sería hacerlo fácil. Esto es simple, o sea, cuanto más complicada sea una acción, pues más excusas te vas a poner para no realizarla, ¿no? Por ejemplo, con el entrenamiento, si tú quieres empezar a entrenar 7 días a la semana, 2 horas cada día, y vienes de estar 2 horas todos los días en el sofá, pues va a ser muy complicado. Entonces,
ponte las cosas fáciles, intenta empezar a entrenar pues 3 días a la semana, media horita, 40 minutos, y de ahí ya ir avanzando. Hacértelo tan fácil que te sea imposible no hacerlo, ¿no? Y con el tema de escribir lo mismo, pues por ejemplo, voy a escribir 250 palabras cada día, que al final llega un momento que digas, hostia, es que es tan fácil que de normal escribo 400, ¿sabes? Pero ponértelo tan fácil que te sea imposible no hacerlo. El siguiente sería hacerlo atractivo. Incluso darte recompensas a ti mismo de... Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo intento hacer conmigo mismo y con la gente que trabajo es, tú quieres perder peso, por el ámbito de entrenar, ¿no? Tú quieres perder peso, perder grasa, imagínate a ti consiguiéndolo. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te sientes ya habiendo conseguido este objetivo? Realmente ponerte en el papel, ¿no? Y eso es una manera de hacerlo atractivo, porque tú al final tienes un objetivo en mente y te imaginas ya consiguiéndolo y es como, joder, como mola, ¿no? La foto finish, ¿no? Qué guay. Esto es una manera de hacerlo atractivo, y con el libro lo mismo. Puedes imaginarte pues firmando miles de ejemplares o lo que sea, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y el último sería hacerlo satisfactorio. Aquí viene una parte importante porque es como la guinda, ¿no? Para que tú realmente consigas mantener esa acción en el tiempo, tiene que satisfacerte de alguna manera, ¿no? Tiene que gustarte. Nadie ha triunfado en algo que no le gusta, o sea, nadie. Entonces tienes que encontrar la manera de disfrutar de esa acción e incluso darte pequeñas recompensas. Por ejemplo, igual esto no toca decirlo porque soy entrenador, pero por ejemplo, después de un buen entrenamiento, pues darte un caprichito de una hamburguesa o un japonés, por ejemplo. Yo eso lo hago mucho, ¿no? Pero de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, ¿no, Alberto? No, claro, no nos pasemos. De vez en cuando está bien darte esa pequeña recompensa para un refuerzo positivo, ¿no? Para ese nuevo hábito. Y realmente para eliminar sería lo mismo, pero de la manera inversa. Tampoco me quiero enrollar mucho, pero sería lo mismo. Pues en vez de hacerlo visible, hacerlo invisible, ¿no? Si quieres, por ejemplo, dejar de fumar, pues esconde las cajetillas, no las compres directamente, que no haya en tu casa. Si quieres dejar de comer alimentos ultraprocesados, pues directamente no los compres, y si los compras, pues ponlos en un estante muy alto que te cueste verlos y demás, ¿no? Y así con todo, hacerlo fácil, pues hacerlo difícil, ¿no? Complicar, alejar la distancia entre esa acción y tu persona, ¿no? Y así con todo. Entonces al final sí que es verdad que tenemos un camino más o menos estructurado a nivel teórico para crear hábitos o no, pero lo importante es saber para qué. Yo creo que lo más importante es para qué, ¿no? Hacerte la pregunta de ¿para qué quiero hacer esto? O sea, ¿realmente esto es importante para mí? Yo esto es una de las cosas que digo siempre a la gente con la que trabaja conmigo, que es ¿esto realmente es relevante para ti? O sea, ¿esto que quieres hacer te va a hacer feliz? ¿Crees que es lo que te va a hacer feliz? Si la respuesta es sí, te da igual todos los pasos, te lo digo. O sea, da igual, porque vas a encontrar la manera para conseguirlo. Si realmente es importante para ti, si tiene relevancia, si tiene su para qué, incluso te vas a saltar algún paso y lo vas a conseguir. Sí, ¿Qué piensas tú, Dani? Empezar con el para qué, ¿no? Empezar con el para qué sería el centro del círculo, seguir con el cómo, seguir con el cuándo y pues bueno. Pero lo importante es tener un objetivo claro y un porqué, ¿no? Si no tienes un porqué, en el largo plazo nunca vas a aguantar lo que quieras hacer, ¿no? Si no te ves realmente como una persona atlética o delgada, no vas a conseguir estar día tras día yendo al gimnasio comiendo bien. Tienes que tener claro que quieres ser esa persona atlética, esa persona delgada, o dejar de ser esta persona pues no tan atlética o no tan delgada, ¿no? Al final tenemos dos motivaciones para hacer las cosas. O bien para una ambición, para llegar a un sitio superior, o bien una forma de huir de un sitio, ¿no? Tú puedes querer ser una persona atlética porque pues crees que puedes estar mejor, o porque no quieres estar tan mal, ¿no? Una de estas dos motivaciones, y hay gente, las dos son igual de buenas, ¿eh? Hay gente que se mueve más por miedo a ser esta persona no atlética, y hay gente que se mueve más por querer ser esta persona más atlética. Las dos son igual de buenas y las dos pueden significar un porqué lo suficientemente significativo como para después seguir avanzando con el cómo, el cuándo. Totalmente. Pero lo importante es tener esa ambición, ¿no? Para mí. Ese es el primer impulso. Y luego ya pues tienes las técnicas que hemos comentado de pues alejarte de esa acción que quieres dejar de realizar o acercarte a ella si la quieres hacer, ponerte pequeñas recompensas, incluso dejarlo por escrito, hacer un pequeño contrato, ¿no? Todo este tipo de cosas que al final no dejan de ser estrategias o técnicas, pero que no son ultra importantes. Seguramente te ayuden en determinados momentos o igual, ¿no? O sea, no a todas las personas le viene muy bien. Yo, por ejemplo, a nivel práctico,
no utilizo todas con todas las personas, porque igual hay personas que están en un nivel superior a otras y necesitan una más superior o una más inferior, ¿no? Entonces también es saber llevar todas estas técnicas a tu caso concreto, a tu contexto y ver cuáles las que te vienen mejor, ¿no? En este caso. Claro, sí. Algo que uso yo bastante y que creo que puede ser bastante útil para la gente. Hoy en día existe una adicción brutal a las redes sociales y a consultar constantemente el teléfono, ¿no? Yo hago 2 técnicas para evitar esto. La primera es, tengo en una carpeta en el móvil, en el que pone seguro en grande, ¿no? Como preguntando, en el que está pues el Instagram, está el WhatsApp, están todas esas cosas que te metes para recibir esa recompensa inmediata, ¿no? Pero que realmente no te van a aportar nada. Lo que quieres hacer es salir del progreso al final, ¿no? Llamémoslo, de esa cosa en la que estás trabajando o de esa cosa que realmente te hace avanzar, pero tu cerebro quiere irse a ese Instagram. Por lo tanto, yo hago eso, o sea, guardar en una carpeta y para que haya un paso intermedio, ¿no? Ya no sea abrir el teléfono y tener el Instagram ahí al lado y pegarte ahí toda la tarde, sino que haya un paso que te diga, ¿seguro quieres hacer esto? Eso es súper potente, parece una tontería y es muy fácil de hacer, pero es muy potente. Y Es brutal, tío, es brutal. es brutal, sí. Y la segunda es muy relacionado, tengo una aplicación en la que me limita el tiempo de uso de estas aplicaciones, ¿no? Pues sí, pues 30, esto, cada uno que se ponga lo que quiera, yo me he puesto 30 minutos, ¿no? Pero ese momento, tampoco te la cierra la aplicación, pero cuando llevas más de 30 minutos en una de estas aplicaciones te dice, has cumplido tu límite de tiempo. ¿Quieres continuar? Y dices, pues no quiero continuar, tío. O sea, si realmente quiero avanzar y quiero hacer esto que debo hacer, no quiero continuar, tío. No puedo pasar aquí tanto tiempo, claro. Claro. Brutal, tío. Pues esto me llega a preguntarte que, o sea, me gustaría que compartieses aquí cuáles son los hábitos igual no de ahora mismo, o los que desde que has aprendido un poco más sobre esto, cuáles han sido los hábitos que más han marcado la diferencia o que más están marcando la diferencia a día de hoy para ti. No sé por dónde empezar, ¿eh? Tengo algunos un poco más místicos, algunos un poco más aplicables, pero me apetece empezar por uno un poco... Los que quieras compartir. Me apetece empezar por uno un poco más místico, la verdad. No te voy a preguntar con qué mano te limpias tío. Esto ya es para ti. Bueno, a ver, el primer hábito del que quiero hablar es que me parece impresionante. Es la técnica del pensamiento opuesto. Que es, cada vez que tengas un pensamiento negativo, reemplazarlo por un pensamiento positivo. No sé si llamarlo hábito o llamarlo... No sé, realmente es un hábito, porque es algo que cuesta implementar, ¿eh? Parece que no, pero cuesta. ¿Qué pasa? Porque te voy a explicar por qué esto es tan potente. Tenemos al día 70.000 pensamientos diferentes. Si contamos con que dormimos 8 horas, tenemos más de un pensamiento por segundo. Imagínate el poder que tienen los pensamientos. Si todos estos pensamientos son negativos, imagínate dónde vas a acabar a lo largo del día. O sea, te vas a acostar vamos, no vas a querer vivir, no te vas a querer levantar al día siguiente. Por lo tanto, si tú esos pensamientos negativos los reemplazas por pensamientos positivos que pueden ser gilipolleces, de verdad. O sea, puede ser, yo qué sé, escucho de refilón en las noticias que ha habido 30.000 casos de coronavirus, yo qué sé, y pienso en las cascadas del Niágara, yo qué sé, tío. Cualquier gilipollez, ¿no? Pero te saca ya de esa negatividad que nos invade hoy en día, ¿no? Y muy relacionado con esto, otro hábito. Ahora me gustaría a ti o sea, podríamos hacer un intercambio de hábitos, ¿no? Eso ganaría. Sí. Pero muy relacionado con esto me gustaría decir el hábito de no quejarte. Y de nuevo no sé si es un hábito o si es algo... No sé cómo llamarlo. Pero no quejarte. Es algo muy fácil. Bueno, muy fácil. No es tan fácil, la verdad. Pero cada vez que te vayas a quejar... Es sencillo. Eso es sencillo hasta que te tienes que quejar, ¿no? O sea, hay un punto ahí, pero cuando tú dices, no me voy a quejar, ¿no? Y en tu cerebro dices, cuando te vas a quejar dices, no me voy a quejar. O sea... Es total, tío. Y perdona que te corte, pero es que yo eso me he dado cuenta, y es algo que estoy intentando también implementar, que muchas veces la única manera que tenemos las personas de conectar es quejándonos. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, el otro día en Madrid, tío, me subo a un taxi y la única conversación que tuvimos el taxista y yo fue criticar al gobierno por la gestión del coronavirus, tío. Y yo estaba en la conversación y decía, tío, ¿por qué tenemos que estar aquí quejando? ¿Qué nos aporta esto, no? Cosa, ¿no? Podemos hablar del buen tiempo que hace hoy, sí. Lo que sea, ¿no? Cosas guays, tío. De las cascadas del Niágara, tío, ya te digo, tío. Al final te metes mierda a ti mismo, sí. tío. O sea, porque
te quejas y es como que te vas retroalimentando tú mismo y te vas generando un mal rollo que no mola nada, tío. Que sí, que sí. Esa amalgama de pensamientos negativos que es que te revientan, ¿no? Es que Y normalmente, que es lo que hablamos en el primer episodio, tío, del estoicismo, que realmente, normalmente ese tipo de cosas que te quejas no dependen de ti. Exacto, exacto. Que no dependen de ti. Exacto, exacto. Y o sea, estas quejas normalmente llevan a críticas. Y es la primera ley fundamental de las relaciones personales, ¿no? Que ni con quejas ni con críticas vas a llegar nunca a ningún sitio. O sea, es imposible convencer a una persona de que quiere hacer algo o de que acoja tu punto de vista mediante quejas o mediante críticas. Y es algo que nos encanta quejarnos al ser humano, ¿eh? Es que nos encanta. Somos adictos a la queja. Sí, sí. Por eso te digo que es una de las maneras en las que conectamos. O sea, todo el mundo conecta ahí, ¿no? Te pones a quejar o a criticar a alguien y es como que todos se suben al carro, ¿no? Todos estamos de acuerdo, sí. De repente todo es maravilloso, ¿no? Pero no, de verdad, para tu cerebro seguro que no. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, Alberto, un hábito que consideres interesante que nos puedas contar. Pues mira, yo he ido cambiando mucho mis hábitos desde que empezó la cuarentena, pero a día de hoy el que creo que más me está beneficiando es dedicar los primeros ratos del día a mí. Antes lo que hacía era me levantaba, desayunaba lo que fuera, depende de la época, porque hay épocas en las que no desayuno, lo que sea, bueno, porque ayuno y demás, y ya me ponía a trabajar, tío, y era como, joder, hace media hora estaba en la cama y ahora ya estoy con la cabeza a tope, ¿no? Esto, lo otro. Ahora lo que hago es, bueno, los baños de agua fría, que es otro hábito que también he ido implementando, que los que me sigan en redes lo verán también, que luego si quieres cuento un poco más allá sobre los baños de agua fría, pero bueno, baño de agua fría, lectura, y allá a las 10 o así, 10 menos cuarto, ya me pongo a trabajar y me caliento la cabeza con lo que sea. Pero los primeros ratos del día tienen que ser para mí. Porque si yo ya empiezo con la máquina escacharrada, mala marcha. ¿Sabes? Sí. Mala marcha. Entonces prefiero darme el baño de agua fría tranquilamente, me pongo a leer sobre algo que me mola y me interesa. Aparte también, si leo justamente sobre lo que estoy leyendo ahora, me potencia mucho a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la primera noticia que recibo es mala, pues si vengo de leer algo que me va a ayudar a gestionar esa noticia mala, pues mucho mejor, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los hábitos más potentes que estoy implementando ahora. El hecho de dedicar los primeros ratos del día, las primeras horas, a mí mismo. Sí, hay mucha gente que se levanta y aún no se ha levantado de la cama y ya está consultando el correo, consultando las redes sociales, de forma que empieza dedicándole su día y su tiempo a otras personas, no a sí misma, ¿no? Lo que hace pues que eso te lleve otra vez, te suele llevar a pensamientos negativos que te sugestionan muchísimo para el resto del día, ¿no? Claro, porque sobre todo te metes en redes sociales y ves vidas que no son reales. Exacto. O sea, esto sí. en otro podcast que grabé en Madrid, que también saldrá, lo hablábamos, que al final lo que ves en Instagram es lo que la gente quiere que tú veas. O sea, yo dije algo muy heavy en el podcast, pero es real. O sea, la gente no va a poner una foto de «Hey, mi abuelo se ha muerto» o «Hey, me he arruinado». No, va a poner la foto en el yate en Ibiza, va a poner la fotito en el espejo súper fuerte entrenando, lo que sea, ¿no? Van a poner pues, sus logros, ¿no? Al final no conoces lo que hay detrás de todo eso y muchas veces pensamos, joder, es que la vida de esa persona es perfecta, ¿no? Yo quiero tener esa vida. Y es como que ya dices, pues mi vida es una mierda, yo nunca claro. y ya empiezas el día mal, es que ya empiezas el día mal, ¿sabes? Aún así hay mucha gente que dirá, joder, Alberto, es que yo no puedo dedicar los primeros ratos del día a mí porque yo me levanto, desayuno y me tengo que ir a trabajar, ¿no? Y yo a esta gente le digo, lo entiendo, o sea, hay situaciones en las que no puedes dedicar las primeras horas del día a ti, pero ¿cuánto tiempo estás dedicándote a ti al día? O sea, esto creo que ya lo dije en otro podcast, pero si no eres capaz de tener por lo menos 20-30 minutos para ti, única y exclusivamente para ti, en el día, es que tenemos mal las prioridades. O sea, que no puedes dedicarte tiempo a ti. Cuando digo tiempo a ti es a lo que sea, a lo que te haga feliz, a leer un libro, simplemente tumbarte en la cama, mirar el techo y escuchar una canción que te mole, entrenar tranquilamente, yo qué sé, irte a pasear, cualquier cosa, pero que sea para ti, no porque alguien te ha dicho que tengas que hacerlo o porque si no lo haces no vas a llegar a final de mes, sino porque quieres hacerlo para ti. Si no tienes media hora mínimo al día es que hay algo que no está funcionando. Tal cual, tal cual.
Si al final esa misma persona puede priorizar levantarse, puede priorizar el dedicarse media hora o una hora levantándose una hora antes a estar una hora más en la cama, ¿no? Nos lleva un poco a las prioridades que hablábamos en el pasado episodio. Exacto, tal cual. Es que es eso. Y yo creo que, por eso digo que uno de los hábitos que más me está ayudando ahora es eso. Priorizarme a mí y luego ya al resto de personas, ¿no? Pero al final, la persona más importante, esto también lo hablamos en otro episodio, la persona más importante de mi vida, sin ser egoísta, soy yo. Porque no, otra persona, por ejemplo, cuando conté el ejemplo de mi madre, ¿no? Que yo le decía esto y me decía, no, pero es que cuando tengas hijos la cosa cambia. Ya, pero si yo no soy la persona más importante de mi vida, dejo de serlo y dejo de existir, nadie ya va a poder ser importante en mi vida porque ya no estoy. Entonces, si no me cuido yo, ¿qué pasa? O sea... Claro, claro. No sé si sabes por dónde voy. Sí, no, totalmente. Es algo que yo también aplico, ¿no? Al principio hago, aunque sea estar en silencio, ¿no? Hay días que te apetece estar en silencio. 5 minutos y ya arrancar el día, pero esos 5 minutos son para ti y hacen que el día, desde luego, vaya a otro nivel, ¿no? Total. Y otra cosa que intento aplicar, que no lo hago todos los días, la verdad, me gustaría hacerlo todos los días, pero sí que me esfuerzo mucho a ello, es a meditar. Y cuando las primeras veces que he escuchado lo de meditar, me imaginaba ya el típico Buda, ahí no sé qué, ¿no? El típico tío místico, no sé qué. Realmente tiene mucho poder la meditación, tío, y sobre todo en la vida que vivimos hoy en día, que vamos todos como con mucha prisa, con mucho estrés, con todo queremos rápido, ¿sabes? El hecho de ser capaz de parar, respirar, poner los pensamientos en el sitio para luego volver a arrancar, creo que es súper potente, tío. Por eso yo lo intento hacer a mitad del día, más o menos, después de comer, 4 de la tarde o así, tumbarte 20 minutos, incluso yo lo hago ahora con meditación guiada. Al principio es lo que toca, sí, ¿no? Sí. No vas a pasar de 0 a 10 en Está claro. una semana. Te pones una meditación guiada e intentas tomártelo en serio y ser capaz de controlar tu respiración, controlar tus pensamientos, creo que esto es algo importante. Y luego sales de la meditación como diciendo, qué calma, qué control, ¿no? Y suena muy místico todo esto, pero yo lo he probado y realmente tiene mucho poder y conozco muchas personas que lo practican y es que es brutal, pero ves personas que lo practican desde hace muchos años y dices, es que esta gente es feliz. Sí, desde luego. Yo es algo que también practico. No, para empezar, no hace falta meditar media hora al día, ¿no? Con No. estar 10 minutos en 10, silencio. 15 minutos. Claro que sí. Y esto tiene 2 ventajas fundamentales y demostradas también científicamente, que son, en primer lugar, que disminuye muchísimo la actividad del cerebro, que vivimos en un mundo en el que estamos constantemente atacados por notificaciones, por trabajo que hacer, por llamadas, por pues, noticias, por no sé qué, por no sé cuántos. Sentarte 10 minutos en silencio hace que el cerebro baje su actividad y como que es como cuando haces una recarga de carbohidratos, ¿no? Como que después bajas tu actividad y de repente haces pumba y pegas un chute, ¿no? Que te hace estar mucho más concentrado durante todo el día. Y en segundo lugar es que el mindfulness y toda esta meditación está demostrado que, como digo, vivimos en un mundo en el que estamos constantemente atacados por diversas cosas, ¿no? Y que nuestra atención se puede ver muy afectada y es muy complicado centrarse en una cosa. Pero el mindfulness, que al final es centrar tu atención en algo como es tu respiración, ¿no? Que es como se empieza, hace que el cerebro se entrene, ¿no? O sea, entrenas el centrarte en la respiración y en no centrarte en otra cosa, que al final es la base del mindfulness, ¿no? Y esto aplicado día a día, volvemos a los hábitos, hace que puedas aplicar esta concentración y este foco en, pues, tu trabajo, en tu lectura, en tu lo que sea, ¿no? Total, tremendo. Y ahora para darle un poco, ¿no? Consejos a la gente que nos está escuchando, para ti, quiero que me digas, te voy a dar unos segundos para que pienses, ¿vale? Quiero que me digas 3 hábitos o 3 acciones que desde tu punto de vista potenciarían la vida de cualquier persona independientemente del contexto. Una buena pregunta también, ¿eh? O sea, es buena, ¿eh? Si quieres voy tirando, yo tengo algunos ya, ¿eh? Yo tengo, decimos uno cada uno, ¿vale? Hasta 6 o 3 cada uno, vale, me parece perfecto. El primero, y muy importante, es leer 1 hora al día. O mejor dicho, formarte 1 hora al día, pero no leer Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Que es un libro fantástico,
Pero me refiero a leer sobre o desarrollo personal o sobre algo de tu ámbito profesional que te va a hacer tener una ventaja competitiva sobre tus contrincantes brutal. Me explico un poco. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo ya es ingeniero. Tú buscas ingeniero, un puesto de trabajo en InfoJobs y al mínimo 500 solicitudes para una vacante. Si tú eres un ingeniero, vas a ser uno más. Pero si tú dedicas 1 hora al día a informarte acerca de ingeniería, dentro de un año vas a tener una ventaja competitiva abismal con respecto al resto de tus ingenieros que no han dedicado esa hora al día, ¿no? Por tanto, leer 1 hora al día sobre o desarrollo personal, ¿no? El desarrollo personal, al final, el desarrollarte personalmente es tu mayor inversión. Por tanto, este es mi primer hábito. A ver, ¿cuál es el tuyo, Alberto? Yo el primero que diría sería cuidar tu templo del descanso. O sea, que te tomes tu habitación o el sitio donde descanses como un templo. Y cuando digo como un templo es que no comas en tu habitación, que no veas series en la cama, que evites las luces azules por la noche, que realmente sea tal cual un templo del descanso. Porque ya hemos visto que el descanso es súper importante y no se tiene muy en cuenta hoy en día. Es como, bueno, duermo las típicas 8 horas, así me llega esto. Las típicas 8 horas... que es un poco mito, esto si quieres otro día lo podemos comentar, sí. El tema de las 8 horas es un poco mito no, es un mito, y todos pensamos como, yo siempre que le pregunto a las personas, ¿qué tal tu descanso? Sí, pues duermo 8 horas, vale, pero no ¿qué me 8 horas? Nada. O sea, esas 8 horas son de calidad, te despiertas por la noche, cuáles son tus hábitos al dormir y al levantarte, que esto también es importante, que te expongas directamente a la luz del sol. Básicamente que el sitio donde duermas sea tal cual un templo. O sea, un templo en silencio, que no sea para otra cosa que para descansar. Creo que eso es un hábito muy importante. Total. Sí, me parece. No Dame otro, va. Otro. Oh. Al principio del día, seguro que solo vamos a decir 3 cada uno. Yo lo digo para que no se nos vaya la hora. Al principio del día, fijarte objetivos a nivel personal, a nivel profesional y a nivel social. Un objetivo principal para cada uno de estos ámbitos que tienes que cumplir a lo largo del día, ¿no? Ámbito profesional, pues el que quieras. Ámbito personal, el que quieras. Y en el ámbito social, que muchas veces está olvidado. Yo es algo que me ha pasado, ¿no? Pero que marcarte un objetivo social, pues con tu familia, con tus amigos, que hoy en día bien es cierto que con todo este tema del coronavirus es un poco más complicado, pero siempre, si quieres, puedes, ¿no? Siempre puedes llamar a tu amigo que hace mucho tiempo que no hablas con él, o pues, no sé, agradecerle a tu familia, pues que, pues yo qué sé, que les quieres mucho. Marcarte un objetivo en cada uno de los días y cumplirlo, sí o sí. ¿Qué te parece? Brutal porque sobre todo tienes más capacidad de foco, ¿no? Sí, y realmente exacto. sabes a lo que tienes que ir, pues vas a muerte a eso. Sí. Creo que eso es brutal. Sí. Yo el siguiente que diría es moverse. ¿Por qué digo moverse? Al final el cuerpo humano está hecho para moverse, o sea, no estamos hechos para estar sentados. Si tú creas una máquina para hacer helado y la pones a hacer hamburguesas, pues seguramente no funciona de la mejor manera, ¿no? Pues con el cuerpo humano pasa algo así. O sea, tenemos un enemigo en el que estamos sentados ahora, Dani y yo, y sí, seguramente mucha gente que nos esté escuchando también lo estaréis, y son las sillas. Entonces, creo que un muy buen hábito para intentar vivir de la manera más óptima posible es movernos lo máximo que podamos, porque estamos hechos por y para el movimiento. Entonces, no le prives al cuerpo humano de lo que te está pidiendo. Tal cual. Buenísimo. Yo sigo con uno... Dame uno más. Yo sigo con uno, es un poco polémico. Espérate, Dani, antes de que lo digas, para que mientras diga yo el último, no sé si porque bueno, después de esto ya vamos a presentar al próximo invitado. No sé si podemos poner alguna imagen de él aquí en la pantalla. Sí, ahora mientras dices el último me apaño, no te preocupes. Vale, va. Vale, como último, es un poco polémico este hábito, ¿eh? No ver las noticias, nada. O sea, cuando digo no verlas es no verlas. Nada. Brutal. Y aquí cuando digo que no veo las noticias siempre me dicen lo mismo, ¿no? ¿Y cómo te enteras de las cosas? No puedes dejar de ver las noticias, no puedes estar desinformado. El universo es muy sabio. Y si tienes que enterarte de algo, te vas a enterar. Además que vivimos en un mundo que es complicado no enterarse de las cosas como son, ¿no? O sea, te metes en el Instagram y ves playa y 40.000 casos de coronavirus, ¿no? Y dices, me cago en la puta, ya no quería ver yo esto, pero me ha tocado, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, las cosas grandes al final te van a llegar. Y en las noticias
es un bombardeo espectacular, pero espectacular de desinformación. Y el otro día subía... O sea, de noticias de mal rollo. Exacto. Son cosas malas. Exacto. Y al final son cosas que no te aportan nada y que lo único que quieren los medios de comunicación es tu atención, ¿no? Aunque sea a costa de tu bienestar. Eso es duro, pero es así, ¿no? Te atacan pues con cosas alarmantes, cosas pues no sé, muchos casos de coronavirus o muchos contenedores quemados ahí en Cataluña, ¿no? Y dices, pero a mi vida, hoy, a mí, ¿qué más me da que ayer se quemaran en Cataluña 100 o 200 contenedores? ¿Qué más me da? ¿No? Pero ya empiezas tu día viendo las noticias, ya sintonizas como la emisora de todo es malo, ¿no? Pensamientos negativos y ya pues tu día termina siendo pues malo, ¿no? Por lo tanto, dejar de ver las noticias, algo súper potente, me parece. Tal cual. Y vamos. Y que no cuesta nada, ¿eh? O sea, al principio te sientes un poco tal, pero dices, te vas por culo las noticias. Tal cual. Yo es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, creo que desde antes del coronavirus ya decidí dejar de ver las noticias, informarme de las cosas que realmente me importan, ¿no? Hay ciertas cosas que tienes que estar informado sí, pero intento informarme aparte porque veía que en las noticias solo eran cosas malas. Terremoto aquí, muertes allá, no sé qué. Digo, joder, es que no quiero llenarme de malos rollos, ¿no? Está bien estar informado de lo que pasa en el mundo, pero hasta cierto punto, ¿no? Y yo con el último hábito ya que voy a decir, que creo que es muy básico, pero mucha gente peca en él, es la alimentación. O sea, al final lo que comemos, aquella frase de somos lo que comemos, ¿no? El alimento somos la gasolina que le damos al cuerpo. Si tú tienes un Ferrari y le pones gasolina de esta barata y mala, pues ¿de qué te vale, no? Entonces, si tienes un cuerpo, dale buena gasolina si realmente quieres que funcione bien. Y esto pasa por tener una buena alimentación. Que todos decimos, no, yo como bien. Vale, yo como bien, ese ya me lo conozco, ¿sabes? Realmente, desde mi experiencia como entrenador, veo que la mayoría de personas ni sabemos exactamente cuánto estamos comiendo, ni tenemos muy claro si estamos comiendo realmente lo que necesitamos, que esto es muy importante, porque tenemos en mente como comer bien o comer para perder grasa es comer poco y comer cosas verdes, cuando realmente esto no es así. Entonces creo que es cuestión de comer mejor y no comer menos y darle importancia a la alimentación que merece, porque al final es el combustible que nos va a hacer funcionar de una manera óptima en todos los sentidos. Y sin más, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Vamos a dar pie al primer invitado de este podcast que nos acompañará el jueves en directo. No sé si... Dani, ¿lo podemos poner aquí alguna imagen de él o algo? Sí. Ahora te la pongo por aquí. Ahí nos aparece... ¿Se ve? A ver. Se debería de ver. Bueno, pues esta será la persona que nos acompañe el jueves en directo. ¿Vale? Joan Pradeix. Casualmente lo conocemos... Bueno, lo contaremos el jueves. Sí. Pues bueno, Joan es youtuber, ¿vale? Tiene alrededor de unos 80.000 seguidores entre YouTube e Instagram o incluso más. Ayer levantó 380 kilos en peso muerto. No sé si esto lo podía decir, porque creo que él aún no lo ha puesto en YouTube, pero bueno. Nos acompañará el jueves, sobre todo hablaremos mucho de su mentalidad como atleta y cómo podemos llevar todas las estrategias que lleva él en sus entrenamientos y demás a la vida real. Así que nada, el jueves lo tendremos aquí en directo. El podcast en sí saldrá mucho más adelante, pero para las personas que quieran verlo en directo, incluso quieran interactuar con él, pues bueno, ya aquí lo tendremos el jueves a las 9:30. Y sin más, hasta aquí el podcast de hoy. Se nos ha ido un poquito largo, un pelín largo, pero bueno, creo que ha sido un podcast muy guay, hay píldoras muy buenas. Y lo que decimos siempre, de nada vale que escuches esto si no lo vas a poner en práctica. Así que, sin más, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti, Alberto. Y a vosotros por escucharnos. Nos escuchamos en siguientes podcasts. Y no os olvidéis ser un poquito mejor que ayer. ¡Hasta luego!